Continuamos con el liberalismo. Hoy vamos a tocar servidumbre involuntaria. Si hay algo a lo cual un libertario debe oponerse completa y firmemente, es a la servidumbre involuntaria, es decir, el trabajo forzado. Un acto que niega el derecho más elemental de propiedad, el derecho sobre uno mismo. La libertad y la esclavitud siempre han sido reconocidas como polos opuestos. El libertario, por lo tanto, está absolutamente en contra de la esclavitud. En la actualidad se trata de una cuestión académica. ¿Quién podría poner objeciones a esto? Pero, ¿es realmente así? Porque, ¿qué es la esclavitud sino forzar a las zonas a trabajar en las tareas que el amo determine y pagarles lo estrictamente necesario para la mera subsistencia o, en cualquier caso, menos que lo que el esclavo habría aceptado por propia voluntad? En resumen, se trata de trabajo forzado con salarios menores que los del mercado. Por ende, en los Estados Unidos de hoy, ¿estamos realmente liberados de la esclavitud, de la servidumbre involuntaria? ¿Se acata la prohibición de la servidumbre involuntaria expresada en la 13ª enmienda? Veremos el servicio militar obligatorio. Seguramente, como ejemplo, no puede haber un caso más evidente de servidumbre involuntaria que el sistema del servicio militar obligatorio que rige en los Estados Unidos. Todo joven tiene la obligación de registrarse en el sistema de servicio militar al cumplir 18 años. Debe llevar siempre consigo su tarjeta de reclutamiento y en cualquier momento en que el gobierno federal lo considere apropiado, es reclutado por las autoridades e incorporado a las Fuerzas Armadas. Una vez allí, su cuerpo y su voluntad ya no le pertenecen. Está sujeto a los dictados del gobierno y puede ser obligado a matar y a poner su propia vida en peligro si las autoridades así lo decretan. Si el reclutamiento no es servidumbre involuntaria, entonces, ¿qué otra cosa lo es? El argumento a favor del sistema de servicio militar obligatorio está impregnado por una concepción utilitaria. Así, el gobierno aduce: ¿quién nos defenderá de un ataque exterior si no utilizamos la coerción para reclutar a nuestros defensores? Un libertario puede refutar de diversas maneras esta línea de razonamiento. En primer lugar, si usted, yo y nuestro vecino pensamos que necesitamos defensa, no tenemos ningún derecho moral a utilizar la coerción, la bayoneta o el revólver con el fin de forzar a otro a defendernos. Este es un acto tan injustificable de agresión, de secuestro y posible asesinato, como el supuesto ataque del cual intentamos precavernos en un principio. Si agregamos que los conscriptos deben sus cuerpos y sus vidas, de ser necesario, a la sociedad o a su país, ¿quién es esta sociedad o este país al que se utiliza como símbolo para justificar la esclavitud? Simplemente está formada por todos los individuos en el territorio excepto los jóvenes reclutados. La sociedad y el país son, en este caso, abstracciones míticas con las cuales se encubre la abierta utilización de la coerción para promover los intereses de individuos específicos. En segundo lugar, pasando a un plano utilitario, ¿por qué se considera necesario reclutar defensores? Nadie es reclutado en el mercado libre y, sin embargo, la gente obtiene en él, mediante la compra y la venta voluntarias, cualquier tipo concebible de bienes y servicios, incluso los más fundamentales. En el mercado, la gente puede, y de hecho lo hace, obtener alimento, albergue, vestimenta, atención médica, etc. ¿Por qué no pueden contratar también defensores? De hecho, hay mucha gente que cada día es contratada para llevar a cabo servicios peligrosos. Bomberos para combatir los incendios forestales, guardabosques, pilotos de pruebas y policías, guardias y vigilantes privados.
¿por qué no es posible contratar a los soldados de la misma manera? O para decirlo con otras palabras, el gobierno emplea millares de personas para toda clase de servicios, camioneros, científicos, mecanógrafos. ¿Por qué ninguno de ellos tiene que ser reclutado? ¿Por qué no hay en esas ocupaciones una escasez que supuestamente obligue al gobierno a recurrir a la coerción para obtenerlas? Vayamos un paso más adelante y veamos que incluso dentro del ejército no hay escasez de oficiales ni necesidad de reclutarlos. Nadie recluta generales o almirantes. La respuesta a esta pregunta es simple. No hay escasez de mecanógrafos gubernamentales porque el gobierno los contrata en el mercado con el salario que estipula el mercado. No hay escasez de generales porque son muy bien pagados en salarios, gratificaciones y pensiones. Hay escasez de soldados rasos porque su paga es, o era, hasta hace muy poco tiempo, infinitamente menor que el salario de mercado. Durante años, aún incluyendo el valor monetario de la comida, la vivienda y otros servicios provistos en forma gratuita a los militares, la remuneración de un soldado raso era algo así como la mitad del salario que podría ganar en la vida civil. ¿Es extraño que haya habido una escasez crónica de jóvenes alistados? Se sabe desde hace años que el modo de inducir a las personas a postularse como voluntarios para trabajos arriesgados era ofrecerles un pago adicional como compensación, pero el gobierno les ha venido pagando la mitad de lo que podrían ganar en la vida privada. El reclutamiento de médicos resulta especialmente ignominioso, porque están sujetos a él a edades mucho más avanzadas que todos los demás. ¿Es que se les castiga por haberse dedicado a la medicina? ¿Cuál es la justificación moral de la pesada carga que soporta esta profesión en particular, cuya importancia es vital? ¿Es esta la manera de remediar la escasez de médicos? Hacer saber a todos los hombres que si estudian medicina seguramente serán reclutados y a una edad especialmente avanzada. También en este caso, la necesidad de médicos en las Fuerzas Armadas podría satisfacerse sencillamente si el gobierno estuviera dispuesto a pagarles salario de mercado, más un adicional para compensarlos por el trabajo riesgoso. Si el gobierno desea contratar a físicos nucleares o estrategas altamente especializados, encuentra maneras de hacerlo con salarios extremadamente atrayentes. ¿Acaso los médicos son seres humanos inferiores? Ahora veremos el ejército. Si bien el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas es una forma evidente y agravada de servidumbre involuntaria, hay otra mucho más sutil y por ende menos detectable: la estructura misma del ejército. Consideremos esto: ¿en qué otra ocupación en el país existen severas penas, incluyendo la prisión y en algunos casos la ejecución por deserción, es decir, por renunciar a ese empleo particular? Si alguien renuncia a General Motors, ¿se lo fusila al amanecer? Podría objetarse que en el caso de los miembros del ejército, el soldado u oficial ha aceptado voluntariamente servir durante un periodo determinado y por lo tanto está obligado a continuar en servicio hasta que éste haya finalizado. Pero todo el concepto de periodo de servicio es parte del problema. Supongamos, por ejemplo, que un ingeniero firma un contrato con Aramco para servir por 3 años en Arabia Saudita. Luego de unos meses decide que esa vida no es para él y renuncia. Esto bien podría ser un incumplimiento moral por su parte, una violación de su obligación moral, pero ¿es una obligación legalmente exigible? En resumen, ¿puede o debería ser obligado por el gobierno, con su monopolio de armamentos, a continuar trabajando por lo que resta de su periodo? Si así fuera, eso sería trabajo forzado y esclavitud, dado que, si bien es cierto que hizo una promesa de trabajo futuro, en una sociedad libre, su cuerpo sigue siendo de su exclusiva propiedad. En la práctica, y también en la teoría libertaria, el ingeniero podría ser moralmente criticable por su falta, incluido en una lista negra por otras empresas petroleras,
obligado a devolver cualquier pago adelantado que la compañía le hubiera entregado, pero no quedaría esclavizado a Aramco por el período de 3 años. Pero si esto es válido para Aramco o para cualquier otra ocupación o trabajo en la vida privada, ¿por qué debería ser diferente en el ejército? Si un hombre se compromete por escrito a prestar servicio durante 7 años y luego renuncia, debería permitírsele hacerlo. Perdería los derechos a una pensión. Sería pasible de una crítica moral. Podría ser incluido en una lista negra para desempeñar ocupaciones similares, pero no es posible, dado que es propietario de sí mismo, esclavizarlo contra su voluntad. Podría arguirse que las Fuerzas Armadas constituyen una ocupación cuya peculiar importancia requiere este tipo de sanción coercitiva, que no es necesaria en otros trabajos. Dejando de lado ocupaciones tan importantes como la medicina, la agricultura y el transporte, que no necesitan recurrir a esos métodos, consideremos una tarea de defensa comparable en la vida civil: la policía. Con toda seguridad, la policía realiza un servicio igualmente vital, quizás más, y sin embargo, todos los años hay personas que se incorporan a la fuerza y otras que renuncian a ella, y no existe coerción alguna que las obligue a años de alistamiento. Además de exigir el fin del servicio militar obligatorio, entonces los libertarios también proponen abandonar el concepto de un periodo de servicio y la práctica de la esclavitud que eso implica. Hay que dejar que las Fuerzas Armadas operen de maneras similares a la policía, los bomberos, los guardabosques, los guardias privados, etc., libres del ultraje y del crimen moral de la servidumbre involuntaria. Pero queda mucho por decir respecto del ejército, incluso si el servicio fuera completamente voluntario. Los estadounidenses han olvidado casi por completo uno de los elementos más nobles y fuertes de la herencia norteamericana original: la decidida oposición a la institución de un ejército permanente. Un gobierno que tiene a su disposición un ejército permanente siempre estará tentado de usarlo, y de usarlo de manera agresiva, intervencionista y belicosa. Si bien nos ocuparemos más adelante de la política exterior, es obvio que un ejército permanente es un constante incentivo para que el Estado aumente su poder, domine a otras personas, así como también a otros países, y ejerza su hegemonía en la vida interna de la nación. El objetivo original del movimiento jeffersoniano, un factor ampliamente libertario en la vida política estadounidense, fue abolir totalmente al ejército y la armada permanentes. Según el principio estadounidense primordial, si la nación era atacada, los ciudadanos se apresurarían a unirse para repeler al invasor. En consecuencia, una fuerza armada permanente solo podía llevar a la confusión y al acrecentamiento del poder del Estado. En su agudo y profético ataque a la Constitución propuesta en la Convención Ratificatoria de Virginia, Patrick Henry hizo una advertencia respecto del ejército permanente. El Congreso, por el poder de recaudar impuestos, por el de organizar un ejército y por su control sobre la milicia, tiene la espada en una mano y la bolsa en la otra. ¿Estaremos a salvo sin una ni la otra? Cualquier ejército permanente, entonces, implica una constante amenaza a la libertad. El monopolio de los armamentos, la moderna tendencia a la creación y el sostenimiento de un complejo industrial militar para proveer al ejército. Y por último, pero no lo menos importante, tal como lo señala Patrick Henry, el poder de recaudar impuestos para financiarlo. Implican una constante amenaza de que ese ejército se expanda en magnitud y en poder. Por supuesto, el libertario se opone a cualquier institución mantenida mediante impuestos, debido a su carácter coercitivo. Pero un ejército representa una amenaza singular porque acumula y concentra en una única agrupación el poder masivo del armamento moderno.